Yo sé que a todo el mundo nos gustaría pasar de esta prueba en la que estamos e instalarnos directamente en la gloria, en la victoria. Yo personalmente estoy ya un poco cansado. Y eso que soy joven, 35 años. No pensé que os ibais a reír de eso, pero en fin, podéis. Yo estoy un poco cansado. Siempre luchando, siempre peleando, siempre luchando, siempre peleando. ¿Y dónde está la victoria? ¿Cuándo vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a disfrutar por fin de la medalla? ¿No? ¿Cuándo podremos sentarnos en el banquillo y decir, bueno, somos los campeones, hemos ganado? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Yo quiero invitarte en esta mañana a ir conmigo a Marcos capítulo 9. Y vamos a quedarnos allí. Porque aquí hay un contexto. Hay un contexto. Jesús pregunta a sus discípulos, bueno, vosotros, ¿quiénes decís que soy yo? Porque ya sé lo que dice la gente. Ya me lo habéis dicho. Y Pedro se pone delante de Jesús y le dice, tú eres el Cristo de Dios. Te hemos pillado, te hemos visto, tú eres el Cristo de Dios. Y que un judío diga eso, que se ha criado en el judaísmo, eso es mucho. Identificar por fin a la esperanza de Israel, por fin la victoria, por fin el rey. Tú eres el Cristo de Dios. ¿Y Jesús qué les dice? Esto no se lo digáis a nadie. ¿Cómo? ¿A ti te gustaría ganar, ser el, no sé, imagínate, eres el jugador número 1, el campeón de todos los tiempos de petanca? Y por fin te dan tu premio y te dicen, no, pero no digas nada, no vas a salir en el periódico ni nada. ¿Te gustaría que te diesen un Oscar, o un Grammy, o un Emmy, o cualquiera de estos, y te digan, bueno, pero de todas formas no vas a salir en el periódico ni en la tele, ni vengas a la ceremonia, pero eres tú? ¿Qué es eso? Todos queremos nuestra gloria. Como decía Andy Warhol, todo el mundo quiere sus 15 minutos de gloria. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están mis 15 minutos de gloria en esta vida que es tan difícil? Y te digo una cosa, todos nosotros luchamos. No te engañes con esta carita, como dicen allí en Panamá, de yo no fui. Pero a Pedro le va bien todo, fíjate, mira. Un poquito rellenito, pero le veo bien, ¿no? Sin unas espaldas para... hermano, ¿no? Qué bien te va, te cambio tu vida por la mía, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Si tú supieras. Todos nosotros luchamos. Pedro, habiendo identificado por fin la victoria, Jesús le dice, no digáis nada, porque es necesario que el Cristo de Dios sea muerto, sepultado y que resucite. El Cristo de Dios tiene que ser derrotado aparentemente. Y Pedro le lleva a Jesús a un lado y le dice, maestro, no puede ser, esto no puede ser. Ahora que por fin te reconocemos, que ya sabemos quién eres, que tenemos aquí la victoria en nuestras manos, por fin, ¿qué me estás contando? ¿Que te tienes que morir? ¿Qué clase de victoria es esta? ¿Qué tipo de Cristo de Dios eres tú? Y Jesús, delante de todos, le dice a Pedro, apártate delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estás muy equivocado. Y le dice a todos, si alguien quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Asuma su victoria, pida la gloria. ¿Qué es lo que dice el texto de Marcos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada año, cada Semana Santa, cada día y ya. Cada día y sígame a mí. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera conservarla y quien sufra por el Evangelio, ese guardará su vida.
Vaya, y todo el mundo se queda así como nosotros, en silencio. ¿Pero qué victoria es esta? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué pasa? Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús va a decir una de estas cosas inquietantes que tienen a todo el mundo académico pensando y dando vueltas constantemente. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: también les dijo Jesús, en este contexto en que hemos hablado, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, vaya versículo, ¿no? Un apunte, paréntesis. Cuando Jesús dice de cierto, es que es una enseñanza importante, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente a qué se refiere Jesús con las palabras el reino de Dios venido con poder. Hay algunos que dicen que se refiere a la segunda venida, que se refiere a la venida del Espíritu Santo, incluso algunos dicen que puede tener que ver con la destrucción del templo en el año 70, no lo sabemos. Yo me quedo con algunos que dicen que, innegablemente, está hablando de la transfiguración. Está hablando del pasaje del que vamos a hablar ahora, en ese contexto. Algunos de los que estáis aquí, no moriréis hasta que veáis este reino de Dios venido con poder. Y qué desconcertante, ¿no? Porque hemos hablado en el pasaje anterior de que Jesús está diciendo que tiene que morir. Y de verdad, ¿quién quiere morirse en esta mañana? Hombre, lo estamos pasando mal algunos, ¿no? ¿No? En serio, ¿no? Veo esas risas que casi son muecas, ¿no? Entre tristeza y... La cosa está difícil, sí. Pero morirnos, no, menos. Pero ahora Jesús dice algo que es todavía mucho más sublime. Yo voy a morir, sí, pero algunos de los que estáis aquí no veréis la muerte, no moriréis, hasta que veáis este reino venido con poder. Bueno, vale. Estamos de recordar delante de Jesús, al que hemos descubierto a través de Pedro, de portavoz de todos los discípulos: tú eres el Cristo de Dios. Te hemos reconocido. No digáis nada, pero Jesús tiene un plan que es mucho más grande del que nosotros podemos siquiera intuir. Vamos a leer Marcos 9, versículos del 2 hasta el 18. Dice lo siguiente, hasta el 15, perdón. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mis queridos hermanos, Dios quiere revelarnos su gloria. Dios quiere revelarnos su gloria. La transfiguración es uno de los acontecimientos más importantes del Nuevo Testamento. Es un punto de inflexión en el Evangelio de Marcos y a partir de aquí veremos al Cristo sufriente dar su vida, ser sepultado y resucitar al tercer día.
Jesús no quiere dejar a sus discípulos con esta sensación de derrota que viene. Quiere hacer algo especial. Quiere de alguna forma abrirnos el velo para que veamos su gloria de una manera momentánea. Porque Dios tiene un plan, mis queridos hermanos. A Dios no se le ha ocurrido esto improvisando, a ver qué me sale. Dios tiene un plan. Y Jesús estaba diciendo a sus discípulos que quiere revelarles el poder de Dios. Algunos de los que estaban allí no iban a morir. Iban a ver ese reino venido en poder a través de una imagen que nunca se les hubiese ocurrido ver jamás. Cuando pienso en esto, de verdad que me conmueve muchísimo que Jesús esté pendiente de las necesidades de sus discípulos. ¿Cuántos años llevas caminando con el Señor? ¿Mucho? ¿Poco? Lo importante es que estamos caminando con Él y Él quiere darnos parte de su poder y parte de su visión de la gloria para que nosotros podamos seguir caminando en fe. Sí, tenemos que coger nuestra cruz, pero algo va a ocurrir en esta mañana. Y yo le pido al Señor que nos ayude a ver este misterio tan grande que es la transfiguración. Y cómo Dios quiere que nosotros nos llenemos de su poder al ver su gloria delante de nosotros a través de su palabra. Fijaros, una vez que Jesús dice que 6 días después de esta palabra que les dice, bueno, algunos de los que estáis aquí no moriréis, sino hasta que veáis el reino venido con poder. 6 días después dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice que se los llevó aparte solos a un monte alto. Y es muy importante observar que necesitamos echar mano de los otros 2 evangelios que hablan de la transfiguración, tanto Lucas como Mateo. Así que vamos a ir yendo y viniendo por ahí para que veamos todo el sentido de este momento. Así que Pedro, Jacobo y Juan, su círculo íntimo, Jesús, un buen día, 6 días después, 8 días después, dicen más o menos, la idea es que pasado una semana más o menos de aquellas palabras, Jesús decide, tú y tú, venid conmigo. Pedro, Jacobo y Juan, venid conmigo. Bueno, sí, no es la primera vez, vamos con Jesús. Y tenemos que subir con él al monte, ¿no? Jesús escoge un monte alto. Algunos dicen que el monte Hermón, no lo sabemos, pero coge un monte alto y se los lleva solos. Y dice en Mateo y dice en Lucas que se los llevó para orar. Esto pasó en el transcurso de una noche. Y allí van ellos subiendo, llegan al monte, Jesús está orando y de pronto ocurre algo sublime. Y se transfiguró delante de ellos, en el versículo 2. Y ya está. A mí me hace mucha gracia Marcos, porque Marcos va muy rápido, ¿no? Yo estoy aquí diciendo que la transfiguración es un momento importante, sublime, una colina, una montaña en la historia de la salvación, y Marcos dice se transfiguró delante de ellos. Y ya. Cambió su imagen, cambió su forma. Algo pasó delante de ellos que no se esperaban, ni muchísimo menos. Dice el versículo 3 que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Las otras versiones dicen que resplandecía como el sol, centellaba, relampagueaba, ¿no? No reflejaba una luz, emanaba una luz de Jesús. No solo cambió su cara, sino todo su físico. Imaginaos por un momento eso. Una cosa tan grande que no se la esperaban jamás, y lo que Marcos dice y lo que dicen los otros evangelistas es que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No hay oxy-action ¿no? Para blancos, ¿no? Esto, por mucho que eches. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Nadie puede hacer esos vestidos tan blancos. Nadie puede radiar esta luz. Es algo único. Y lo están viendo Jacobo, Juan y Pedro. Esa fortísima luz estuvo acompañada, el versículo 4 dice, y se les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. No sabemos cómo lo reconocieron. No sé si había alguna foto de ellos allí, pero ellos sabían que eran Elías y Moisés. Mis queridos hermanos,
Y este es un momento clave de este pasaje. Dice aquí que apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Que hablaban con Jesús. ¿Tú te imaginas en ese momento esos relámpagos, como el sol, esa blancura, esta transfiguración de Jesús? Y de pronto les ves conversando allí a Elías y a Moisés con Jesús. Tendrán sus cositas que ajustar, que decirse. ¿De qué hablaban? Eso lo sabemos porque nos lo dice Mateo. Dice que estaban hablando, en Lucas 9:31 dice que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra partida es la palabra éxodo. Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés de su futuro sufrimiento. Jesús tenía que morir. Y vemos representado en Elías los profetas y en Moisés la ley, hablando con la gracia de Dios. El antiguo pacto hablando con el nuevo pacto. Y había que morir. Jesús tenía que partir de este mundo a buscar nuestra salvación. De eso hablaban. Recordad que Pedro, Jacobo y Juan habían escuchado ya que el Cristo tenía que morir. ¿Qué clase de victoria es esta? ¿De qué nos sirve a nosotros un rey que muere? ¿Por qué tenemos que tener un líder que pierde? Pero Jesús dice que es necesario. Y cuando Jesús habla con Moisés y con Elías, hablan de esta partida, hablan de este sacrificio que iba a ser desde Jerusalén. Tenía que ser muerto, sepultado y resucitar. Mis queridos hermanos, porque la gloria no es ver los relámpagos. La gloria es ser salvos por la gracia de Dios. Saber que todo ese mundo de los profetas y de la ley no tenemos que cumplirlos porque la gracia de Dios ha caído sobre nosotros. Y en ese momento de la transfiguración ven a Moisés y Elías a hablar con él de su partida, de su sacrificio necesario en favor de nosotros. Nadie quiere ser un ganador de una medalla por la que no haya luchado. Eso sería ser un estafador, ¿no? Mentiroso. ¿Qué gloria queremos, mis queridos hermanos? Jesús está transfigurándose delante de sus discípulos queridos y lo que quieren es que vean que Elías y Moisés confirman lo que Jesús ya les dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y hablando con ellos, Pedro interviene, siempre Pedro, ¿no? Dice que Pedro estaba allí y dice, maestro, es bueno que estemos aquí. Fíjate tú, qué suerte, ¿no? Podríamos traducirlo así, parafrasearlo así. Mira, ya que estamos aquí, hagamos 3 enramadas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjate qué bueno. Y qué majo Pedro, ¿no? Porque no está pensando en él mismo. Está pensando en Elías, ¿no? En Jesús y en Moisés. Pero muchos creen que lo que quería hacer Pedro de alguna forma era retener ese momento de gloria entre ellos. Querían que por fin, nos quedémonos aquí. Tengamos la gloria, ya ha venido la gloria. ¿Te imaginas? A Jesús, Elías y Moisés aquí contigo, con nosotros aquí. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué ir a Bayona? ¿Para qué salir por Vigo? ¿Para qué ir al mundo? Ya está aquí la gloria de Dios. Pero no es eso. No se trata de eso. Se trata del sacrificio de Jesús en beneficio tuyo y mío, en beneficio de todos. No se trata de tener gloria por tener gloria. Se trata de que tenemos que reconocer que necesitamos la cruz de Cristo. Ese escándalo de la cruz que vendría después estaba siendo de alguna forma prefijado en la mente de estos hermanos, de Jacobo, de Juan y de Pedro, para que supieran a qué tenían que atenerse. Pedro dice el versículo 6 que no sabía lo que decía, porque estaban espantados. Mateo y Lucas dicen que estaban más o menos como adormilados, ahí arriba, y de repente se despiertan y están en toda esta gloria. Qué maravilla saber que allí arriba en el monte está la gloria, pero como veremos, quien está con nosotros de verdad es Jesús. Estaban tan asustados allí y en medio de ese susto, Pedro diciendo todas estas cosas, dice que vino una nube y les hizo sombra.
Tú imagínate. Yo cuando era monaguillo, muy ferviente. Yo desde las 4 de la tarde estaba en la parroquia y servía allí en la misa, siempre de monaguillo allí. En Semana Santa se tapan las estatuas de Jesús, porque Jesús ha muerto. Entonces, no. Y lo que hacían en mi parroquia era coger la estatua de Jesús, el Santísimo Sacramento, del Sagrado Corazón de Jesús, y la ponían en la sacristía. Y ese Jesús allí, con ese rostro tan santo y angelical, yo lo miraba y le decía al sacristán: Tacho, ¿te imaginas que el Señor Jesús bajase de allí y nos abrazara? Y Tacho decía: quita, ¿cómo va a bajar de allí? Y claro, le tenía miedo a esa idea sola de que Jesús, yo pensaba que era Jesús que podía venir a darme un abrazo. ¿Qué tal? ¿No? Si se hubiese bajado este Jesús de ahí de yeso, nos hubiese dado un abrazo. Qué susto, ¿no? Así estaban los discípulos. Y encima de eso, viene una nube y les hace sombra, y esa nube dice lo siguiente: sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, de él huid, no dice eso. Cuando la Biblia nos dice oídle a él, ¿nosotros qué hacemos? Huimos hacia el otro lado. Somos muy Jonás en este caso. Esta voz quería confirmarles que este Hijo de Dios, que como dicen en los otros textos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oídle a él. Está diciendo que antes de la gloria es necesario pasar ¿por dónde? Por la cruz. Vosotros decís que yo soy el Cristo de Dios, es cierto, pero el Cristo de Dios tiene que morir en la cruz. Tiene que ganar perdiendo. Tiene que pasar por el sufrimiento para alcanzar la salvación de todos. Pero no queremos oír eso. Queremos nuestra victoria ya. Queremos nuestra transfiguración puesta allí en una tienda para siempre, arriba en la montaña. Pero no es así. Jesús ha dicho que nosotros, todos nosotros, tendremos que coger nuestra cruz, caminar cada día y seguirle. Y cuando miraron, dice el versículo 8, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Mira, hay otro monte en Éxodo. Y ese hombre que estaba allí, Moisés, experimentó algo parecido a esto. Moisés pedía a Dios: enséñame tu gloria. Quiero verte. Y Dios le dijo: no, nadie puede verme y seguir vivo. Nadie puede. Y dice que iba a ver tal vez la espalda de Dios, y Dios le puso en la piedra para que no le pasara nada. Y cuando él escuchó la voz de Dios, diciendo: Jehová, Jehová, Dios misericordioso, que perdona la maldad sobre los padres, los hijos hasta la tercera generación. Cuando él escucha esa voz, dice que adoró. Su rostro se puso en tierra. Mis queridos hermanos, en el monte de la transfiguración, en este momento, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús. Dice en el pasaje paralelo que ellos estaban allí viendo todo lo que pasaba, y cuando levantaron la vista en ese terror, Jesús se acercó y les tocó como al leproso. Les dijo: levantaos, como al paralítico. Les dijo: no temáis, como cuando estaban en la tempestad. ¿Qué más necesitamos en el monte delante del Dios justo que la gracia divina de Jesús? Por eso no murieron, porque Jesús estaba allí con ellos, en el santo monte de la transfiguración. Jesús solo dice que estaba allí, y parece que es poca cosa, pero lo es todo. ¿Cómo te quedas después de ver la gloria de Dios? Esto es lo que viene. Esto es lo que va a ocurrir. Estaremos con un Dios resplandeciente en gloria, que puede salvarnos, que puede darnos esa gran victoria eterna.
Pero aún así, visto aquello, bajan del monte, versículo 9, descienden del monte, les mandó que no dijeran nada, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron esa palabra entre ellos, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Todavía no lo entendían. Habían visto la resurrección de los muertos, pero Jesús resucitar, ¿qué significará eso? Y le preguntaron diciendo, dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero, ¿no? Y Jesús les responde, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Sí, eso ya ha ocurrido, claro, recordad que ellos han visto a Elías. Y para los judíos, que venga primero Elías y después el Mesías es el orden. Pero Jesús ya estaba y después ha venido Elías. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y Jesús nos da la clave. Elías vendrá primero, sí, pero ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Claro, sí que va a sufrir el Hijo del Hombre. Yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Juan el Bautista, como dicen los pasajes paralelos, es el que prefigura a Elías. Así que Elías ya vino, el Hijo del Hombre está aquí y va a tener que sufrir. Pero mis queridos hermanos, ¿quién quiere una derrota que parece una victoria? ¿Estamos de verdad centrados en lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Yo quiero animaros a que bajando del monte estemos atentos por lo menos a 4 cosas. En primer lugar, mis queridos hermanos, Dios quiere mostrarnos su gloria y cuál es el camino para llegar a ella. No nos engañemos. Hay personas que están a nuestro alrededor, que se ríen de nuestra cruz. Hay gente que está alrededor de nosotros, que se ríe porque perseveramos en esta fe que parece que no va a ninguna parte. Hay personas que están alrededor o que viven contigo, que te dicen que esa fe no funciona. Pero ¿sabes qué? Dios ha vencido. Jesús resucitó de los muertos. Está sentado a la diestra del Padre. Tenemos su gloria con nosotros. Y no debemos desmayar jamás de llevar nuestra cruz cada día con el Señor Jesús y seguirle a Él. No vamos caminando por el mundo llenos de gloria y todo el mundo nos ve y cae arrodillados delante de la gloria de Dios a través de nosotros. No es así. ¿Te imaginas? Si de verdad nosotros pudiésemos, los ancianos de esta iglesia, hacer milagros y resucitar muertos y curar cánceres, ¿tú crees que este edificio sería suficiente? No, teníamos que comprar toda la ciudad de Vigo. Pero no es esa identificación. Lo que Dios quiere que hagamos es que le sigamos a Él cada día. Que estemos identificados con su sufrimiento, con su lucha constante. Porque mientras estemos en esta carne, seguiremos luchando. Y sí que hay una victoria, pero no es una victoria como la que queremos nosotros. En segundo lugar, Jesús quiere apartarnos para enseñarnos todo el poder y la gloria que Él tiene para nosotros. ¿Conoces al Señor? Jonás, ¿sabes lo que dice? Él se fue hacia Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que te arrepientes del mal. ¿Conocemos a Dios como lo conocía Jonás? Mira, posiblemente, si le hablas a la gente de la gloria de Dios, saldrán corriendo, porque nadie está a ese nivel de gloria. Pero cuando nosotros nos identificamos con los sufrimientos del Señor Jesucristo, cuando caminamos en esta carne confiando en Dios, la gente muchas veces nos pregunta, ¿cómo es ese Dios al que tú conoces? Juan dice en su evangelio, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pedro dice en segunda de Pedro, que nosotros vimos su gloria con nuestros ojos. Cuando nosotros somos capaces de compartir la cruz de Cristo y su acompañamiento en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces estaremos evangelizando como Dios quiere que evangelicemos. No, Dios no nos ha prometido quitarnos el sufrimiento y darnos la gloria. Lo que ha prometido es ir delante de nosotros llevando su cruz. Él va a estar con nosotros. Oye esto, todos los días hasta el fin del mundo, contigo y conmigo. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Qué difícil, ¿no?
Si tuviésemos un milagro, Señor, si hubiese una estrella, algo. Eso ya ocurrió. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, ¿qué ocurrió? ¿Se convirtieron todos los judíos? Unos, viendo el milagro, le siguieron. Y otros, viendo el milagro, decidieron que había que matar a Jesús. No podemos permitir que un Señor venga por aquí resucitando muertos. No nos conviene. Nos van a quitar el templo. No se trata de lo que veamos con nuestros ojos, sino cómo conocemos a nuestro Dios de día en día. Y en tercer lugar, quiero animaros, mis queridos hermanos, pensando en la gloria del Señor y pensando en lo que dice Pablo de esta siguiente forma. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Veremos su gloria, viviremos en su gloria, pero es el tiempo de caminar con nuestra cruz. Ahora lo que toca es eso, identificarnos con Él en sus sufrimientos, porque no estamos solos. Cuando Jesús tocó a los discípulos y les dijo, tranquilos, levantaos, no temáis. Dice el texto que solo vieron a Jesús, como si fuese poca cosa. Cuando nosotros decimos, yo confío en Dios, ¿no te suena un poco vacío? Parece que es poca cosa. Dios en el siglo XXI, confiar en Dios. Sí, hemos visto su gloria en su palabra y creemos que nosotros disfrutaremos con Él de esa gloria eterna. Pero ahora lo que nos toca es caminar cerca de Él siempre. Yo quiero invitarnos, y lo digo así, invitarnos, mis queridos hermanos, a caminar cerca del Señor Jesús. No es fácil. Queremos nuestra victoria ahora. Queremos que todo pase. Queremos estar ya en los lugares celestiales. Queremos que ya no nos duela la espalda. Queremos que todas nuestras relaciones se arreglen. Queremos que nadie sufra. Pero ahora tenemos que estar sujetos a esta realidad. Y vuelvo y repito, lo que nos pasa en este presente, estas aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pedro, que estuvo allí, que vio esta imagen excelsa, dice lo siguiente en su segunda carta: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, del Dios el Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y dicen los textos: a él oíd. No haremos mal jamás si escuchamos la voz de Dios. Si tú eres creyente en esta mañana, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesucristo a oír su voz, a tomar su cruz cada día y a seguirle. Ese es nuestro camino. Y Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si tú estás cansado en esta mañana como creyente, si tú quieres tu gloria ahora mismo, yo te invito en el nombre del Señor Jesús una vez más a que te identifiques con el Señor Jesucristo en ese caminar diario con Él, que es el mejor. La gloria viene. No habrá más tristeza, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice en Apocalipsis al final. Al final. Pero en este camino ahora no estamos solos. Cuando ellos vieron a Jesús solo allí, tenían todo lo que tenían que tener. ¿Y nosotros? ¿Te es suficiente nuestro Señor Jesucristo? A él oíd, dice la voz desde el cielo. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal en esta mañana, yo te invito a que tomes cartas en el asunto. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y sí, tú necesitas la salvación de Dios. Creas o no,
pienses que no es así, piensa en lo que quieras. Necesitas el perdón de Dios. Y Él estuvo dispuesto a abandonar esa gloria momentánea que vieron ellos para ir a Jerusalén a morir en la cruz por ti. Y es la única manera que tenemos de relacionarnos con Él. Así que yo te invito, de parte de Dios, a que te pongas a cuenta con Él, a que pidas perdón por tus pecados para que puedas disfrutar de la gloria excelsa que viene, que Él tiene preparada para nosotros. Ánimo, mis queridos hermanos, ánimo. Hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Le hemos visto resucitar de entre los muertos, le hemos visto hacer milagros, le hemos visto traer su palabra hasta el día de hoy, aquí nosotros sentados. Esa es su gloria. Y aunque haya momentos difíciles, aunque la cruz pese de vez en cuando, caminamos detrás de Él. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cobremos ánimo en esto, en que Él está con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con estas cosas. Padre Santo, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos y tú sabes el deseo tan grande que muchas veces tenemos de esa gloria. Queremos pasar de la cruz, Padre. A veces estamos tan cansados que necesitamos estos vislumbres de gloria. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que lo que viene será maravilloso y que en este presente tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Padre, que tu palabra haga su obra en nosotros. Háblanos, Señor, transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias por dejar tu palabra, gracias por tu iglesia que quiere predicar esta palabra, que quiere restaurarnos y sanarnos. Y te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, que tú les animes en su camino. Gracias, Padre, por animarnos, por saber que tú estás con nosotros. Y también te pido por aquellos que nos visitan, que no te conocen, que piensan que no te necesitan, que piensan que esa cruz no les dice nada a ellos. Convénceles, Padre, de su necesidad de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús por ellos. Tú rompas sus corazones, que se den cuenta de que necesitan de ti. Bendice tu palabra en nosotros, Padre. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor los bendiga.